Yasser, buenas tardes. Buenas tardes. Empecemos por el principio, como se dice, un poco de valoración del empate hoy a 1. Otra vez, el equipo se adelanta en el marcador, 2 minutos después se recibe este gol en contra. ¿Qué valoración haces de este empate aquí en el Camp de Sports? Bueno, la valoración, estamos jodidos claramente por el empate, porque después de la derrota contundente la semana pasada teníamos muchas ganas de jugar este partido para ganar y desquitarnos de la mala derrota. Y bueno, pues nos quedamos con cara desconcertados después del gol, porque no nos esperábamos que fuese tan rápido, no nos esperábamos que fuese, porque teníamos claro que después del gol no nos metiesen gol y poder conseguir esa portería a cero que llevamos buscando desde el principio de temporada. Y bueno, pues a por otra semana y a traernos los 3 puntos de Tarazona y hacer olvidar este empate en casa. Sí, y hablas de Tarazona ya, antes hay un partido, creo que de momento no se está jugando la Copa Federación, pero bueno, hemos estado viendo que por lo menos los partidos de Copa le han servido al equipo para coger buenas sensaciones que después por una cosa o por otra no se ha acabado reflejando en la Liga. Tiene que ser esta semana la definitiva ya para enlazar un par de buenos resultados que puedan alejar un poco las dudas, aunque sabemos la clasificación, estos 2 resultados buenos, por ejemplo, tampoco servirían para escalar muchísimo, pero más para quitarse un poco el miedo de encima que estamos viviendo un poco todos. Bueno, la situación de la Copa, perdona que se me ha olvidado, pero lo bueno es que estamos pensando en Tarazona, pero si ganamos ese partido en la Copa, vamos a llegar con muchas mejores sensaciones a ese partido. Y no es lo mismo estar una semana entera sin jugar que llegar el miércoles, jugar, ganar ese partido y quitarnos las malas sensaciones de este partido. O sea que sí es verdad que si vamos el miércoles, ganamos el partido dándole la importancia, que tiene mucha importancia para nosotros igual, y llegamos al domingo con buenas sensaciones, se va a resolver todo de manera más sencilla. Yasser, antes lo decíamos, es la primera vez esta temporada que hablas con nosotros. Te hago esta pregunta. Evidentemente eres un jugador joven, faltaría más, pero ya conoces el funcionamiento del Lleida después de la temporada pasada. No sé si esta temporada dentro del vestuario tienes un poco esta responsabilidad, junto con Kim, con John por veteranía, Tony, de ser un poco ese rol de ayudar a los de nuevos esta temporada, de que se adapten un poco en este club. No sé si tienes este rol específico esta temporada en el vestuario. Bueno, tanto como rol, no. Yo cuando llego aquí llego con otro tipo de personalidad que el año pasado. Yo estaba el año pasado más callado, más, digamos, pues había muchos veteranos que se encargaban de ese rol. Pero bueno, yo cuando llego este año sé de la dificultad que tienen algunos de adaptarse al equipo, adaptarse a la ciudad, de cambiar uno viene de Sevilla, otro viene de tal. Pues sí, obviamente ayudamos a los nuevos. Pero bueno, yo también estoy para aprender de los que vienen, aprender de Kim, de John, por ejemplo, que son los más veteranos del equipo, y como siempre, vamos, no